Honestamente, me encanta que venga Nicolás Gandini, pero si viene Nicolás Gandini a este programa es porque algo va a aumentar. Algo va a aumentar, y así ¿no? lo reflejan las portadas de todos los matutinos de hoy. Fue tema ayer por la tarde en Argentina, ¿no? La verdad que sí, gracias por la invitación, Guille. A ver, aumenta la luz un 55%. Primero empezamos por un resumen. 55% de aumento de luz en todo el año, 40% transporte, 35% estimativo gas en abril de este año. ¿Por qué se anuncia ahora? Por un tema táctico. O sea, ¿te acuerdas en octubre cuando se aumentan las 24 cuotas de gas? Que para el gobierno fue una crisis fenomenal, porque perdió la iniciativa, porque se publica una resolución en el boletín oficial, en el boletín donde salen todas las resoluciones, los medios retoman esa resolución, para el gobierno se interpreta mal, se instala lo de las 24 cuotas del gas, el gobierno enfrenta una crisis política porque sus socios lo salen a cuestionar y da un paso atrás. Y tiene que volver atrás. ¿Qué es lo que te dice la Secretaría de Energía y también el Ministerio de Hacienda? Que para que no pase lo mismo, como hoy, 28 de diciembre, se anunciaba cuánto va a aumentar el costo mayorista de la electricidad, que eso es básicamente cuánto cuesta la energía en el sector de generación, dijeron no, vamos a tomar la iniciativa, instalemos algo, hagamos un control de daños y aprovechamos 27 de diciembre, que el año ya está terminado, para salir con esta batería de aumentos, por lo menos en el área energética. El transporte corre por otro canal. Eso fue lo que pasó. Por eso se aumenta un 55% la electricidad, que es fundamentalmente por tres motivos inciden ahí. Primero, la devaluación. Tuviste una devaluación del 50% en todo el año, o sea, el dólar pasó de 20 a 40, los costos del sector eléctrico están medidos en dólares y eso concretamente te lleva para arriba los costos. El gobierno dice, no tengo margen para seguir bancando los subsidios, quiere bajar a un 25% en promedio el subsidio que pone en tarifas de gas y electricidad para este año, un 55% de aumento. Acá ya no hay narrativa, que no hay forma de que el gobierno argumente que esto es porque, no sé, venía un atraso tarifario, porque hay un derroche de energía. De hecho, llevamos 2000% de aumento en la era Macri y, como decís vos, está fuera de todo cálculo. E incluso muy por encima de la inflación, que en Argentina fue extraordinaria, ¿no? Sí, a mí me parece llamativo el título de La Nación, me parece acertado en ese sentido. La tarifa aumenta por encima de la inflación, en un momento donde estás en 3-4 meses, donde el salario va a aumentar en abril, marzo para la mayoría de la gente. Vos le clavaste un aumento primero en febrero del 26% en el caso eléctrico y después en marzo le pegás otro hachacito más del 14%. Es que el cálculo es un cálculo inicial, es cierto, pero el cálculo para este año electoral es del 30% de inflación, que dicho sea de paso es muy alta. Uno parece tomarlo de otra manera porque este año en Argentina la inflación fue muy alta, ya superlativamente alta, y parece que un 30% resulta ser normal. Es una inflación muy alta. Las tarifas están en todos los casos por encima de ese promedio estipulado y uno cree al mismo tiempo que estas tarifas van a disparar la inflación. Totalmente. Esto se traslada a los precios, ¿no? Me parece también está dejando entrever que ese indicador del 30% de aumento de inflación es una mirada voluntarista, hay una sensación de deseo. Yo creo que sería sano dejar de hablar de cuánto va a ser el nivel de inflación este año, porque realmente, acordate que el 28 de diciembre de 2017, el gobierno pronostica 15% de inflación para 2018. Nicolás, que se hace habitualmente porque se tienen que sentar los gremios a negociar las paritarias y tiene que haber un parámetro de paritarias. Sí, todos los salarios en Argentina, todos, aún los acuerdos más espectaculares, quedaron por debajo de la inflación. Es decir, una pérdida real del poder adquisitivo de las personas en Argentina, muy concreto y muy fuerte en algunos casos, sobre todo en los sectores más débiles como los jubilados, por ejemplo. Totalmente. Esta situación evidentemente agrava el problema, pero entiendo lo que decías vos del momento táctico, para decirlo, porque no se pueden dar más malas noticias en un año electoral. El gobierno llega muy comprometido. Demasiado. A este año electoral. Demasiado comprometido, por eso ya está adelantando, imagínate, está adelantando un aumento del 35% del gas en abril en la antesala del invierno, que eso también va a pegar muy duro. Fíjate que acá ya no hay táctica o estrategia de decir, bueno, vamos a dejar de lado un poco el momento del pico de consumo, que es lo que se hace siempre, digamos. El aumento de electricidad, un 40% en marzo, todavía te va a impactar en el verano, que es cuanto más energía se consume, con lo cual el impacto en la tarifa va a llegar. El gobierno habla de un concepto de esfuerzo compartido. Es decir, hay que ajustar, el déficit tiene que ir a déficit cero, ya no hay margen para gradualismo, no hay margen para dosificar aumentos. Te tiro todos los aumentos en el primer cuatrimestre. Obviamente hay una encerrona ahí que es también tratar de alejarlo lo más posible del calendario electoral. Para agosto paso en las primeras, en las abiertas, y después en octubre en las elecciones. La idea del gobierno es ese, por eso habla que en el caso del gas y la electricidad, sobre todo la electricidad, va a haber aumento solamente del 4% en agosto, que es, con estos valores 4% es alto si querés en algunas economías, pero en Argentina 4% ya no significa nada. La verdad que es complicado, ya no hay demasiada narrativa. Uno hablaba con funcionarios de gobierno, yo me acordaba en 2016, cuando el gobierno asume,
había toda una narrativa de decir, bueno, che, acá hay un derroche de energía, hay que pagar lo que cuesta realmente, no se puede seguir pagando el 10%, el 15% del costo real del gas y la electricidad. En este momento ya no hay mucho margen porque todos los indicadores de la economía están en caída. Entonces, inyectarle esto, o sea, un aumento de estos niveles, va a acentuar eso. Me parece que es el real problema. La caída de la actividad económica en octubre del 4% es contundente. Estamos técnicamente ubicados en una recesión. Cuesta mucho sostener el empleo en Argentina. A la gente común, al ciudadano de a pie, le cuesta muchísimo llegar al fin de mes y estas tarifas se empiezan a volver impagables. Piensen ustedes que una casa grande, sin que sea extraordinariamente grande, pero una casa grande, común, de familia en la capital federal este año, llegó a pagar hasta 8.000 pesos de gas. 8.000 pesos en pleno invierno. Con esta proyección estaríamos haciendo un cálculo ya este año del mismo consumo en unos 12.000 pesos, entre 12 y 13.000 pesos. Es un golpe fuerte. Sí, lo que dice el gobierno ahí es que el 70% de los usuarios de electricidad en la región AMBA, en el conurbano y capital federal, va a pagar menos de 1.215 pesos a partir de marzo, es decir, cuando estén consolidados los dos primeros aumentos. De vuelta, repito, 26% de aumento en 1 de febrero y un 14% adicional, ahí lo estamos viendo en placa, sí, a partir de marzo. Lo pasamos en limpio, dale. Lo pasamos. 26% en febrero en aumento, ya. O sea, en 2 meses. Lo que pasa es que acá hay también otra paradoja, digamos. El gobierno sale a anunciar los cuadros tarifarios, cuánto va a aumentar la electricidad. Pero yo te diría que en el ente regulador, que son los técnicos que tienen que sacar los números finos, yo no sé si está tan claro esto, digamos. Okay. O sea, hay que ver finalmente cuál es el número fino a partir del 1 de febrero. En marzo tenés un aumento adicional del 14%. Se anuncia un aumento, vos decís, con trazo grueso. Es trazo grueso eso, sí, digamos. O sea, después si queda el fino, imagínate que faltan 30 días para que este aumento vuelva o se implemente concretamente. Por eso yo te decía la cuestión táctica de evitar que se te instale por los medios, porque vos publicaste una resolución de cuánto va a aumentar la energía mayorista y demás. Las cosas como son, la gente ya está con la cabeza en otro lado. Sí. Ayer era jueves, empieza el fin de semana, el lunes brindamos, ya está, digamos, ya está, el año políticamente está cerrado. Sí. Entiendo que también el armado de campaña del gobierno va a estar complejo porque tiene pocos éxitos para mostrar y no puede dar más malas noticias, por lo menos en el año 2020. ¿Sabes cuál es el problema, Guille? También que en algún punto parece contradictorio, pero dice, aumenta todo, digamos. Aumentó muchísimo, está aumentando mucho todo lo que es energéticos. Sin embargo, la inversión tampoco llega, digamos. Porque es un año electoral, porque la incertidumbre es enorme, porque el gobierno realmente perdió iniciativa, credibilidad para el sector privado también. Entonces, yo sé que parece contradictorio, a la gente por ahí le queda muy lejano, pero si esto por lo menos representara un aumento de inversión en electricidad, en gas, que, bueno, uno diría, bueno, yo qué sé, por lo menos salís por el lado de la inversión. Pero no, tampoco va a pasar eso, digamos. Si tampoco hay confianza en los mercados, tengan en cuenta ustedes que el riesgo país se sostiene muy alto, en niveles récord. Estuvo en 837 puntos ayer, más allá de que el Merval subió, pero son indicativos de falta de confianza en los resultados de la política económica del gobierno en Argentina. Y a eso hay que sumarle, lo venimos diciendo en los últimos días, un contexto internacional que tampoco es favorable, más allá de los propios errores que ha cometido el gobierno. Hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos, hay una suba de la tasa de intereses de Estados Unidos y muchos problemas que enfrenta la Unión Europea que van a golpear de lleno a la economía del mundo y por supuesto a las economías emergentes como la nuestra. En resumen, para los usuarios de Capital Federal y conurbano, el mínimo, o sea, el promedio, yo te decía, 70% de esos usuarios van a pagar menos de 1.215 pesos por mes. Ese es el número que está tratando de instalar el gobierno. Te dice, bueno, pero pese a todo el aumento, lo que va a pagar el 70% de los usuarios de Nor y de Sur es menos de 1.215 pesos. Lo que pasa es que en términos relativos es un aumento del 55% en el año. Está por encima de la inflación que se acumuló entre agosto del año pasado y enero y febrero de este año. Y lo que quiere el gobierno es concentrar la mayor parte de los aumentos este año en el primer cuatrimestre del año para alejarlo del calendario electoral. Sí, pero el tema es que la gente los tiene que pagar. Una cosa es la cuestión táctica, que me parece muy interesante, pero la realidad después termina superando cualquier efecto en el anuncio, porque a la gente entiendo que le va a costar pagarlos. Ya le costó mucho este año, le cuesta mucho llegar a fin de mes porque los alimentos también subieron muy por encima del promedio de inflación y claramente han afectado directamente los niveles de acceso a cuestiones básicas de las personas que tienen un sueldo común, entre comillas, en Argentina, un sueldo que se parece bastante al básico. Sí, ¿sabes lo que te dicen en energía? Que es que, bueno, el tema ya me superó, digamos. Estos aumentos no lo define la Secretaría de Energía, que está a cargo de Javier Iguacel, sino que lo define concretamente el Ministerio de Hacienda y el Fondo. Acordate que hace 10 días el Fondo sacó un comunicado que tenía unos párrafos concretamente muy elocuentes que decía:
las tarifas de gas y electricidad tienen que reflejar la inflación y la devaluación del dólar. Esto es lo que está pasando, digamos. Por eso se concentran los aumentos. Tenemos también los aumentos de transporte, que es otra batería que salió ayer el ministro Guillermo Dietrich, anunciar aumentos del 40% en los próximos 2 o 3 meses. Y afecta al mismo sector. Sí. Afecta al mismo sector, porque es la gente que tiene dinero solo para pagar un alquiler, para comer, para viajar, para ir a trabajar. Básicamente se reduce a eso la vida de millones de argentinos. Y en este caso, los porcentuales son muy importantes, Nicolás, porque sí, todos los porcentuales, como bien marcaba La Nación en su portada, que no es cualquier diario, como bien marcaba La Nación en su portada, están por encima de la expectativa de inflación y muy por encima de la expectativa de los acuerdos salariales, ¿no? Sí, totalmente. Es un mensaje, uno puede interpretar ese título también como un mensaje también para gobierno, es decir, bueno, ok, tenés que aumentar, está bien, pero hace falta hacerlo en el primer trimestre, que es cuando todavía la mayor parte de la gente viene con salarios de 2018, no impactó la inflación, no tuvo posibilidad de renegociar en paritarias, y parece complejo, se va a acentuar la recesión y la caída de poder adquisitivo. Lo que anunció Dietrich ayer, resumidamente, es aumenta el boleto mínimo de colectivo de 13 a 18 pesos en 60 días, o sea, desde el 10 de enero hasta el 15 de marzo, pasa de 13 a 18 pesos, y después en el área de trenes, viste que cada línea... El primer salto es a 15 el 12 de enero y después a 18 en marzo. Exactamente, es escalonado, o sea, es difícil, eso uno no entiende bien por qué se hace tan complejo esa agenda, porque por ahí la gente todavía le cuesta entenderlo más. Y en el caso de transporte, cada línea tiene sus variaciones, el Mitre pasa de 8.50 el mínimo a también 13 pesos, y el Roca, el aumento es inferior, de 5,5 a 8. Y si bien se anuncia, el aumento en el subte tiene su complejidad porque hay que llamar a una audiencia pública. Ya pasó este año que se demoró bastante la propuesta del gobierno, porque en la justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por algunos partidos que generaron una demora en el aumento. Finalmente se dio igual y se da igual más adelante, pero existe la posibilidad de que no se dé en el tiempo que lo plantea el gobierno. Me parece que la judicialización es algo que se viene, digamos. Debe haber bastantes organizaciones de consumidores diciendo, bueno, explícame bien por qué estás aumentando por encima de la inflación. Si imagínate que los principales diarios están diciendo que el aumento es por encima de la inflación, las organizaciones de consumidores van a judicializar esto. Hay que ver si la justicia hace el lugar o no. Dependerá mucho también de la política, el clima electoral y demás, pero no sé, yo ya descuento que va a haber presentaciones o medidas cautelares para frenar esto. Alguien tenía que poner la cara y dar la mala noticia, y le tocó al ministro Guillermo Dietrich de esta manera. Lo que estamos compartiendo es las actualizaciones tarifarias que vamos a hacer en lo que viene para el sistema de transporte público del área metropolitana. Esta actualización tarifaria va a significar un aumento en el mes de enero, que será aproximadamente el 12 de enero para los colectivos, de 2 pesos, en el mes de febrero de 1,5 pesos y en el mes de marzo de otro 1,5 pesos. En el caso de los trenes, según las líneas varían, el Mitre, Sarmiento y San Martín van a ser 1,25 pesos en enero, 1,25 pesos en febrero, 1 peso en marzo. Las líneas Roca, Belgrano Sur y Urquiza va a ser 75 centavos cada uno de estos 3 meses, y la línea Belgrano Norte va a ser 1 peso en enero, 50 centavos en febrero, 50 centavos en marzo. En el caso del subte, en el mes de abril va a incrementarse su tarifa 2,5 pesos y en el mes de mayo va a ser otros 2 pesos. Es importante destacar que estas variaciones tarifarias que estamos anunciando, que las estamos haciendo también escalonadas para acompañar los aumentos a quienes viajan en el sistema de transporte, tienen también y siguen teniendo los descuentos de la red SUBE y la tarifa social. Lo que estamos compartiendo es las actualizaciones tarifarias que vamos a hacer en lo que viene para el sistema de transporte público del área metropolitana. Esta actualización tarifaria va a significar un aumento en el mes de enero, que será aproximadamente el 12 de enero para los colectivos, de 2 pesos, en el mes de febrero de 1,5 pesos y en el mes de marzo de otro 1,5 pesos. En el caso de los trenes, según las líneas varían, el Mitre, Sarmiento y San Martín van a ser 1,25 pesos en enero, 1,25 pesos en febrero. Fue más largo, ¿no? Trató de
justificar los aumentos Dietrich de atrás hacia adelante, hablando de los metrobús que no existían, de los que hicieron en la provincia de Buenos Aires, de la infraestructura. Qué difícil, ¿no? Pero bueno, como decíamos antes, alguien tenía que poner la cara y le tocó a Dietrich. Acordate que Dietrich fue uno de los que impulsó en 2017, en las elecciones de medio término, prorrogar todo lo que era aumento de transporte, porque era un sector sensible en el electorado y demás, hasta 2018. Hoy ya no hay margen, se quemaron todos los papeles. Fiscalmente la presión del fondo también es grande, digamos, y por eso estos aumentos que el ministro trataba de relativizar. Nicolás, sé que hay mucha gente que mira la tele y cree que es una cifra absurda, decir, bueno, pero ¿qué te hace la diferencia 5 pesos? Te hace una gran diferencia. Uno tiene que mirar el porcentual, porque es lo que aumenta el salario o no de la gente, que en muchos casos ni siquiera tiene un trabajo formal, y en muchos casos ni siquiera tiene un trabajo y lo tiene que buscar, y necesita de los medios públicos de transporte, y es una diferencia sustancial en la cuenta final. Totalmente. Sustancial. En una economía en recesión, pues estos aumentos, esto lo decimos siempre, si el aumento fuese en una economía que crece, por ahí se licúa, por ahí pasa, por ahí es más fácil absorberlo. En una economía que va para atrás y que el poder adquisitivo cada vez es menor, estos aumentos pegan muy duro. Ahí los tenés, Nico. 40% en promedio en transporte, lo decíamos recién, se aplicará en forma escalonada de enero a marzo. El subte tendrá 2 aumentos más en abril y mayo. Esto sujeto a la audiencia pública que Guillermo explicaba recién. ¿Cómo quedará el boleto mínimo en marzo? El colectivo 18 pesos, el tren 12,25, esto también atado a cada línea, el Mitre tiene una escala, el Roca otra, el Verano Norte otra, y el subte 21 pesos a partir de cuando los aumentos se consoliden, digamos. Salado, ¿eh? Saladito, sí. Esto es colectivo, ¿cómo será el aumento? 2% en enero, el boleto pasa a 15 pesos, un peso y medio más en febrero, 16 mangos y medio la tarifa, y un peso y medio más en marzo con el boleto ya en 18 pesos. Lo peor es que el ministro Dietrich, ayer cuando los periodistas le preguntan, ministro, ¿usted puede descartar que se concretan o se produzcan nuevos aumentos? Claro, es el último, porque el último había sido el que se había dado hace poco. Exactamente. Y se suponía que se iba a dar uno solo más en febrero, se suponía, pero sí. bueno. Y él tampoco lo descartó. ¿Y sabes por qué no lo descartó? Porque el propio gobierno no sabe bien cuál va a ser la inflación del año, tampoco puede saber bien cómo va a responder el tipo de cambio cuando te metas en el trazo grueso de la campaña y la presión sobre los mercados sea muy grande. No sabe bien cuánto va a ser el dólar, por eso el ministro no niega qué va a pasar con eso. ¿Por qué dice eso, Nicolás? Porque el combustible es dólar. Claramente. Entonces eso modifica inmediatamente el precio del transporte. Sí, totalmente. Seguimos, subte, ¿cómo será el aumento? Un peso más en enero, el boleto se va a 15, un peso más en febrero, esto que decíamos de la escalonado, del aumento escalonado, un peso más en febrero, el boleto en 16,5, 2 pesos más en mayo, el boleto pasa a 21 pesos. La verdad que es un aumento muy, muy importante. El gobierno lo pone en dólares esto y te dice, bueno, cuando compara en dólares cuánto es la tarifa, la Argentina sigue teniendo tarifas bajas en dólares. El tema es que ganamos en pesos. Exactamente, el problema es que los salarios son en pesos y el aumento de los salarios perdió en 17 y 18 puntos en el año, digamos. La CGT está pidiendo sentarse a discutir el mínimo vital y móvil, que en Argentina es de 12.000 pesos, dolarizado 12.000 pesos. Te da nada. No, son $250, eso es un salario mínimo. Te da nada. Nada, por eso es complicado esto. No tiene una lógica, si se quiere, macroeconómica. Lo que hay es un ajuste que está en marcha, que se anunció hace 4 o 5 meses, y esta es la parte instrumentada de ese ajuste. O sea, espero que sea esto y que no, si se te disparan las variables macroeconómicas, si el dólar aumenta y demás, haya un aumento superior. Pero bueno, esto es la forma de cerrar el año que eligió el gobierno. Gracias por madrugar, Gandini. Un placer. Nos vemos en un ratito.